Saludamos al doctor Francisco Herrera Arauz, nuestro amigo, el amigo de esta casa, director de Ecuador en Inmediato, con quien vamos a conversar los siguientes minutos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Casi se te va. Casi se te va, Jaime. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo inmenso. Empecemos por Carlita, la que se le quiere tanto. Hola, ¿cómo estamos a todos? ¿Qué dice, querido Jaime? Siempre es grato conversar contigo, siempre es grato conversar con todos. Querido público de Ecuador en directo, gracias por estar aquí con Jaime y con Carlita. Pero gracias por estar con todos en estos momentos difíciles para la nación. Bien difíciles. Pero complejos. Por lo que vamos a analizar, tengo la ingrata impresión de que eso es lo que quería el país. Tengo la ingrata impresión. Y si quieren empezamos por ahí. Empecemos por ahí, doctor. Doctor, como siempre para mí es un gusto, maestro, poder conversar con usted. Yo hacía un comentario hace un momento y decía, ojalá el presidente de la CONAIE y muchos de los líderes indígenas que aplaudían, que se ponían de alfombra al gobierno, hoy no se echen para atrás, porque sabían que esto se venía. Siempre lo han sabido, doctor. Entonces, en vista de su experiencia, su expertise y su análisis, ¿usted cree que se mantengan firmes? Y le hago esta pregunta porque ya vimos a un Daniel Noboa decir prácticamente que primero muerto antes de dar marcha atrás. Desde hace tiempo atrás, no sé si se ha fijado, Carlita, Jaime, en una lectura de un medidor de opinión pública que se llama Latimbarómetro. En ese Latimbarómetro se suele contar con mucha regularidad que el Ecuador es un país que prefiere la dictadura al sistema democrático. ¿De cuándo acá o de dónde o por qué? Lamentablemente sí es el reflejo de este último tiempo que estamos viviendo en el Ecuador, en donde se da prioridad a ese estilo autoritario antes que a un estilo democrático. No solo es el Ecuador, pero sí está extendido en América Latina en mayor difusión en el país. ¿Por qué? Por lo que siempre hemos hablado aquí y que lamentablemente está extendido, que es el recurso del odio. El sembrío del odio en el Ecuador es algo que está dando sus resultados. Lo que están viendo en este momento es el resultado de inmovilizar a una población, volverla indiferente, anularla en sus derechos, porque lo que han hecho con la gente es sembrar el odio al diferente, al distinto, al que piensa de manera opuesta. Al mismo tiempo, se han venido sembrando cierto tipo de condiciones para tener, como de costumbre el señor Noboa, y esta es una estrategia bien planteada, para tener al enemigo distinto. Para siempre tener un enemigo al frente. En este caso, empezamos con el conflicto armado interno, ¿verdad? Todavía no me trago la rueda de molino del asalto a TC Televisión. Y qué lástima los periodistas que se prestaron para eso, ¿no? Pero después de ello, viene una secuencia del miedo. Es el miedo constante, sembrado con la violencia que sin duda proviene de los grupos organizados de delincuencia, como también del narcotráfico que controla sus territorios. Eso es verdad. Y entonces, para la gente, después del odio a Correa, después de que hay que terminar con Correa, después de haber casi logrado anular y destruir a los correístas, aunque sea robándole las elecciones o como sea, entonces viene ahora el capítulo mediante el cual se viene a enfrentar una situación muy distinta, diferente. ¿Cuál es esa situación diferente? Ya regresé. Bueno, empecemos por saludarle al Romualdo Zarango que apoya y contribuye a este canal. Sí.
Romualdo es un grato amigo de nuestros espacios digitales. Siempre apreciaré Oiga, tu gentileza, estimado Romualdo. Siempre. igual que Omar Novoa Entonces, también, ¿ah? el otro es el Omar. Sí, el par son Le geniales. le manda un saludo desde acá, desde los New York. Muy bien, muchas gracias. Oye, Omar, ya me darás el gusto de conocerme. Ya me darás ese gusto. Algún rato pienso ir por allá. Rengueando. Algo pasa con la señal que se está cortando. Bueno, puede ser que tal vez no quieren que hablemos de los temas que están pasando en este momento, de la situación que está viviendo el Ecuador, e intentan boicotear la señal de algunos periodistas y algunos medios, ¿no? Seguramente eso podría venir de parte del poder político. Confirme. Ahí Ahí estamos, doctor. estamos, Ahí sigamos estamos de hasta que nuevo. nos corten, pero sigamos. Sí. Entonces decía, el proceso político que se vive en el Ecuador es resultante de ese autoritarismo. Y ese autoritarismo de manera persistente ha logrado calar en la gente en su indiferencia. En este momento, en el anterior momento, en cualquier momento es fácil utilizar a la masa para que, anulada en sus derechos, acepte todo. El Ecuador, previo a las elecciones, aceptó de manera increíble apagones de hasta 14 horas, ¿no? Seguimos con el problema, ¿no? Doctor, ahora sí, espero que ya no nos falle la señal. Si es que me escuchan ahí correcto, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, recapitulemos. En el Ecuador se siembra el odio, se desmoviliza a la gente y casi le obligan a aceptar que violen sus derechos. A pesar de todo, le siembran también el miedo desde los sectores de la delincuencia organizada y narcotráfico, y con ello el gobierno desata una represión que en todo momento es respaldada por la gente. ¿Pero por qué es respaldada por la gente? Por lo que se ha mencionado insistentemente, y es por esa necesidad de tener un líder autoritario. Tener el autoritarismo como forma de gobierno. En esa figura le pusieron a Rafael Correa. Pero claro, en ese caso el autoritarismo era malo. Pero cuando el autoritarismo proviene desde la derecha, extrema derecha, los sectores oligárquicos del país, entonces ahí sí es bueno. Y no solo que es bueno, sino que es permisible. ¿Qué implica el autoritarismo? Implica gobernar sin ley, Jaime. Violentando la ley, atropellando la ley, violentando los derechos de las personas. Ese es todo el punto. A ese extremo estamos llegando en este instante. Se han violentado los derechos de la gente, como por ejemplo, en el caso por ejemplo, el abastecimiento de luz. El Ecuador aguantó 14 horas diarias de racionamiento. Pero estuvo bien, ¿verdad? Denle el voto al presidente Noboa. Reelíjanlo. No importa. Se hicieron negociados con el tema del abastecimiento de energía eléctrica. No importa. Denle el voto. Se violenta en la asamblea cualquier norma. Denle el voto. Se traiciona. Se violenta la paz pública. Se altera el orden constituido. No importa. Vamos con él. Que la Corte Constitucional se le ocurre oponerse a Noboa, no. Él tiene que gobernar sin ley, entonces la Corte Constitucional forma también parte de esa pantomima. Anoche ya le dieron el permiso para que llame a consulta por la constituyente. Vamos, la Corte de la Heredera, ahí va, se suma también al mimo, el mimo que es hacer payasadas en silencio. Ese es el problema en el país en este momento, que el estilo autoritario ha sido aupado por esa tendencia del odio y esa estrategia montada desde el exterior, no solo es Noboa, desde el exterior, lo que hace es crear una ciudadanía inconsciente, incapaz de reaccionar y que llega al extremo de tolerar todo. ¿Y cómo tolera? Con indiferencia. Veamos el paro en este momento.
El paro en este momento se desarrolla en determinados sectores que siempre han reaccionado con el paro, para luego sacar sus intereses, ¿no? Para luego sacar sus intereses. El del 2019 no le tumbaron a Correa, según el señor Pablo Dávalos, asesor directo de la CONAIE. No le tumbaron, perdón, a Moreno porque le favorecía a Correa. ¡Qué miserables!, ¿no? ¡Qué miserables, Pablo Dávalos! ¡Qué miserables! Y hubo muertos, heridos, perseguidos, violentados. Y no había que tumbarle a Moreno. ¿Por qué? Porque le favorecía a Correa. Se acabó. ¡Qué juego tan perverso! Lo del 22 con el señor Leonidas Issa, lo único que obtuvo no fue precisamente ni la disminución del costo de los combustibles, ni los derechos reivindicados, sino la candidatura del señor Leonidas Issa. Eso fue todo. Para eso, el paro del 22. Entonces, en este momento, no me van a decir que Daniel Noboa no les conoce perfectamente. Contó con ellos. Qué irónico, ¿no? ¿Quién maneja el paro en este momento? Como decía Carlita, con mucho acierto, ¿quién dirige el paro? Ya. ¿Por qué votó el señor Vargas? ¿Para quién llamó el señor Vargas? ¿Para quién pidió el voto? Por Noboa. No les estoy dividiendo al paro. Les estoy reflejando exactamente el comportamiento que han tenido dentro de esa estrategia del odio y la desmovilización. Los sectores como el MPD, la Unidad Popular, el Frente Popular, la UGTE, el FUD y los demás movimientos sindicales o sectores sociales y ecologistas, ellos, desde tiempos de Correa, el odio a Correa. Desde los tiempos de Moreno, el odio al correísmo. Desde los tiempos de Lazo, ahí estamos en contra. Y entonces ahora, no me van, claro, no me van a decir que están en este momento en una posición favorable cuando han fomentado el odio. Y extrañamente, qué irónico, ¿no? El correísmo, que debería salir, me imagino yo, a encabezar las marchas, las protestas y el proceso, se ha hecho un lado. Y ha dejado en libertad a sus militantes para que si quieren participen, si no, no. Estoy seguro que se asoma algún correísta por las marchas del MPD, de la Unidad Popular o del fútbol, le van a sacar a golpes. Por correísta y porque ellos se oponen totalmente al correísmo y odian al correísmo. Entonces, fíjese, un movimiento fragmentado, dividido, con extraños intereses. Que le protesten a Noboa cuando ellos le hicieron a Noboa. Por lo menos estoy sorprendido. No quiere decir que no esté a favor de la medida de protesta. Yo sí estoy a favor de la medida de la protesta. Pero realmente no es cuestión de hoy día. Usted, yo y algunos más nos las hemos jugado a diario durante los últimos 8 años. A diario. No con una marcha. Todos los días frente a la opinión pública exponiendo nuestro criterio a riesgo de lo que sea. ¿Para qué? Sí. Para plantearle al Ecuador una alternativa diferente de pensar, pues. Y hemos tenido la frontalidad y la valentía de decirlo públicamente en el país, de forma tal que en este momento no nos van a decir, ustedes que se oponen, no me opongo. Lo que les cuestiono es su pasado. Ustedes me pueden ofrecer su futuro, pero de su pasado no me olvido nunca. Y muchos no nos olvidamos. Doctor, ¿y qué va a pasar? Adelante, adelante. ¿Cómo entender que el MPD sale a las marchas, pero sin embargo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen a un representante, el señor Rosero, que es parte de la mayoría del gobierno? Es que no solo él. No solo él. Vea, en este momento las contradicciones que pudieran surgir dentro del gobierno, porque no solo es uno, ¿no? Ya comienzan a aparecer voces distantes, diferentes, van a ser de dureza. Porque el gobierno actual aupa la traición en la Asamblea de Templo para que se salgan de las filas de los otros lados, en sus filas no permite la traición. Si no, pregúntenle a Castro.
asambleísta por el Azuay. Pregúntele si le van a permitir siquiera la disidencia. No, olvídese. Como decían entre ellos mismos, algún asambleísta en el periodo pasado decía que no le conocen a Noboa, que es capaz de poner este droga en el carro, una cosa de esas fue manifestando. Entonces, que en este momento haya disidencia, creo que está equivocado, gente. Ni lo dude que no va a haber. No va a haber. Las voces disidentes dentro de la asamblea en favor del gobierno no existirán. Dentro del gobierno propiamente no existirán. ¿Por qué? Porque a estas alturas, con el paro tan fragmentado y dividido, y con violencia que me parece aupada, a mí me parece que hay momentos de provocación dentro de las manifestaciones para crear ese clima de violencia y de miedo, por el cual la gente no sale a la calle. Entonces ahí me temo mucho yo que el gobierno está tratando de salir fortalecido del paro, y por eso el presidente primero se va y se mete en Cotopaxi, la tierra de Leonidas Diz, pero también de Lourdes Esquiván, ¿no? Que al parecer tiene dos puntas diferentes. Por un lado le critica a Noboa y por otro le apoya. No me va a negar eso Lourdes Esquiván. Pero tomó Quaker. Puede ser, con todo lo que eso implica, ¿no? Ya. Y el presidente, una vez que él cree que ha logrado ya disminuir la intensidad del paro, se va y se mete en Otavalo. Se ha trasladado esta madrugada a Otavalo, a meterse en el centro del punto del conflicto. ¿Con qué fin? Como con él va todo el aparataje militar y policial para protegerle, también va para fortalecer la línea en ese momento de enfrentamiento con la población que a duras penas se ha movilizado en esa zona. Hay sectores en los cuales yo sí creo. Por ejemplo, ahí yo veo pobladores, veo jóvenes, veo movimiento indígena, veo también la comunidad blanco-mestiza. Sectores que se movilizan, eso sí, por sus derechos. No porque el sindicato o el Frente de Trabajadores les dice no, se movilizan por conciencia de sus derechos o por la reivindicación de su pueblo. Hay bastante conciencia social en ese sector. Pero como decía hace pocos momentos en Radio Pichincha, el analista David Chávez, con el que yo coincido plenamente, de los 3 últimos paros los gobiernos han salido fortalecidos. El de Moreno salió fortalecido porque no le quisieron tumbar por no hacerle favor al correísmo. En el de Guillermo Lasso, porque finalmente haber cedido fue cuestión de segundos, en minutos desarmó todo lo que se había alcanzado o logrado en los acuerdos con la conferencia episcopal. Y luego Lasso se cayó, pero por otro tipo de implicaciones. Pues. Lo de la mafia narcoalbanesa y todo el escándalo que se desató. Mientras que en el caso de Noboa, yo veo que utilizó perfectamente la estrategia de la Asamblea Constituyente para distraer el tema del diésel. Y ahora la corte del mimo, la corte de la heredera y todo lo demás. Le hace el favor al señor Noboa, ya cediéndole, pues ya, sí va a haber consultas. No se preocupe. Le dio la razón. Ya mismo le contestamos. Corrija nomás, mande corregido el borrador, porque Diosito lindo. Presidente Noboa, sí debería usted revisar a su equipo, dándoles un buen nivel de redacción de idioma español. ¿Qué manejo más burdo del idioma? El castellano atropellado de la peor manera. Por eso le mandan a decir, vea, los considerandos. Ya, no, que están de más, no sea malito. No mande. Deje nomás. Mande corregido algunos de los efectos del estatuto y ya le vamos a dar. Y entonces la corte de la heredera forma parte de esta estrategia para distraerle al Ecuador. Pero el Ecuador no se moviliza, no. Por eso mi editorial, que ha causado en algún momento escosor, perdón el lapsus lingüe, escosor en algunos sectores cuando le he dicho que el Ecuador siempre espera que le den protestando. Antes eran los obreros, luego fueron los estudiantes, pasamos a los indígenas y ahora seguimos con los indígenas, nos den protestando.
Ya total, de lo que se obtenga siempre nos beneficiará. Y los más perjudicados, los sectores que protestaron. Y entonces estamos en esa dimensión. Yo no le veo a las grandes ciudades movilizadas, salvo la marcha de ayer, organizado por el MPD, lo cual deja mucho que desear sinceramente. Porque yo no sé qué sentido tiene marchar en una ciudad vacía. Quito se está muriendo, eso es alguna circunstancia que debería usted revisar en alguna entrevista, Jaime, porque Quito se está muriendo. Está vaciándose, especialmente el centro histórico es vacío. Bueno, marchan y cuando llegan a Santo Domingo, como si fuese un ritual, la policía tiene que lanzarles gases y desalojarles. Siempre. Pasan por un palacio de gobierno siempre vallado, así no esté el presidente. Y entonces, la estrategia del presidente ha sido salir de Quito, no encerrarse en el palacio, irse a la Tacunga y ahora trasladarse a Otavalo. ¿Para qué? Para no ser blanco visible. Para quitarles poder. Pero en el fondo yo digo, mucho no es que necesite. La mayor parte de la gente no se ha movilizado. No se ha movilizado, no se moviliza. Y entonces al no movilizarse, tenemos un grave, gravísimo problema en función de lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que está en disputa realmente? Créame, ¿qué está en disputa, Jaime? La Constitución del 2008. Tumbarla. La Constitución, exactamente. Tumbarla. Anularla. ¿Por qué? Porque le dio derechos a la gente, pues. Porque le dio derechos a la gente, punto. Eso fue todo. Y esos derechos tienen que volver de nuevo a la clase oligárquica. La Constitución de la República, en el fondo, es un gran pretexto o para gobernar o para oponerse. Como fue una Constitución progresista, esa Constitución, entonces ahora, queda en pendiente, queda en veremos. Y es una circunstancia crítica. Ayer escuchaba en un video a la señora Lucía Jaramillo que decía que esa Constitución defiende derechos de los delincuentes. Yo pregunto, ¿la habrá leído la señora Jaramillo? No, no. La señora no sea tan burda, por lo menos abra la Constitución. Como dice aquí uno de nuestros amigos, Amad Baptista Colombo, la gente no se moviliza porque están hartos de protestar, pero se protesta y la gente vota por sus lacayos. Es decir, ese es el punto. Insisto, nos la hemos jugado en los últimos, al menos en los últimos 25 años. Usted en los últimos 10, me parece, o 14. 10. 10. Nos la hemos jugado. Todos los días. Tratando de hacer conciencia. Y la gente protesta por una constitución que le da derechos, pero que ni siquiera ha leído. Ni siquiera fue capaz de abrir el texto constitucional. Repite con estupidez cualquier tipo de barbaridad. Que escucha, que oye. Y de esa ignorancia se aprovecha el gobierno. Porque el gobierno nos pone a discutir una constitución que la gente ni siquiera la entiende para crear otra nueva constitución que la gente tampoco leerá. No leerán ni siquiera el nuevo texto constitucional, ni siquiera sabrá qué están discutiendo o qué le estarán haciendo en la nueva constitución. Pero terminan haciendo daño, como la del 98, desde un cuartel militar, que terminó aceptando y decretando el periodo bancario, ¿no? Que terminó destruyendo el país, pero claro, pues. Pero claro, entonces, sí, la decepción es grande, créanme, la decepción es grande. No por ello uno va a dejar de cejar en su afán de exponer su punto de vista, al menos con eso me siento liberado. Y expongo mi punto de vista para quien desee escucharme. Eso es bueno, porque en el país sí existe gente en cambio, que se preocupa por escuchar nuestros medios y por tratar de salir adelante con ese criterio, para enfrentar a una masa empobrecida, llena de odio, desmovilizada, inmoralizada
o desmoralizada, perdón, que de muchas formas resulta afectada, pero no quiere aceptarlo. Y por eso no se mueve. Doctor, y con todo esto el gobierno distrae a la gente de la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? Distraen los problemas que hay en salud, ¿no? Pone a debatir a la gente del tema constitución o constituyente para que la gente se olvide de todos los contratos truchos que hicieron en el sector eléctrico y tantas situaciones que hemos visto durante estos últimos meses. Así nos tienen y así tienen al pueblo, lamentablemente. ¿Sabe lo que más me duele, Jaime? Hay algo, a ver, vamos a ver. Creo que todos tenemos una debilidad, ¿ya? No sé si a usted le ha pasado en el debate público que sostiene todos los días con los invitados, que llega un momento en que algo usted no puede enfrentar. Algo usted no puede. ¿Sabe a lo que yo no he podido enfrentar a lo largo de mis años como periodista? Ya voy cerca de 50 años en este baile. La mentira evidente. Hay gente que tiene la audacia de venir, se siente en nuestros micrófonos y miente. Y uno no le puede contradecir porque vino con la mentira preparada mientras uno no está preparado para responder a esa mentira, ni tiene datos, ni tiene fórmulas para responder a cuando alguien miente. Me da la impresión de que eso le pasa al ecuatoriano. La mentira evidente. Reacciona, Ecuador. Te dijo que no iba a subir el diésel. Te dijo que no iba a eliminar los subsidios. Te dijo. El IVA. Te dijo que no iba a subir el IVA. Te dijo. No, no, no. El problema fue que la gente le creyó. El problema es que la gente le creyó. No, y no solo que le creen, sino que le defienden que te hayan mentido. Entonces no hay peor esclavo que aquel que acepta sus propias cadenas, pues. No hay peor esclavo. Entonces hay gente que les defiende, a pesar de que le mintió con lo del diésel, con lo del IVA, con lo de los subsidios, con el respeto a la Constitución, con las leyes, con las normas. No, a pesar de todo eso, que miente y de manera descarada. Entonces es algo con lo que yo veo que el país lo puede. ¿Cómo le mintió? Es igual que Febres Cordero con su famoso juramento, ¿no? Terminó realmente deshaciéndose en sus palabras de ese hombre para pasar al basurero de la historia, como siempre se merecen algunos. El caso de Febres Cordero es patético. Pero en el caso de Noboa, la mentira es evidente, la mentira es preparada, es calculada, ¿sí? Por eso les digo yo que casi todos estos movimientos son calculados, son fríamente calculados. Con eso se mantiene gobernando el presidente. ¿Por cuánto más? No, ya ni me pregunte. Nunca seré partidario ni de los golpes de Estado, ni de la ruptura del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la gente votó por el presidente. Y no es válido que la gente no se haga responsable del voto y que después de estos días en los que la decepción comienza a cundir en algunos sectores, que se arrepienten, que quieren disentir del gobierno y demás, ahora vamos jugando al golpe de Estado. No, no, no. Si le eligieron al señor, por favor le aguantan los 4 años. Por favor, le aguantan los 4 años. Nos va a tocar aguantar también a quienes no votamos por Noboa, a quienes disentimos con él, pero, Jaime, con franqueza, el país tiene que entender que no puede andar jugando con su voto. No puede ser tan irresponsable. Se les dijo lo que está pasando. Se les advirtió. Se les hizo notar los errores. Muchos nos la jugamos a diario, advirtiendo, señalando, exponiendo, investigando, criticando, para que luego, como dice alguno de los amigos acá, la gente se comporte como la calla y vaya y corra y le dé el voto y después vamos a tumbarle. ¿Qué pasó? Para que en estos paros fomentados por la gente que apoyó a Noboa, como el señor Marlon Vargas, ahora resulta que el presidente sale fortalecido con una imagen de Júpiter tonante para ir a Otavalo, bravísimo, pues. Ya salió de la Tacunga bravo. Vaya a Otavalo bravísimo y se impone. Y el paro resulta que ahora le beneficia, no es que le perjudica,
porque la mayor parte de la gente lo que quiere es trabajar, no que le den reclamando sus derechos. Trabajar es lo que único que pide. Y está bien, en el fondo, digamos que tiene razón. Pero solo una pregunta así curiosa para la gente. ¿Dónde está la dignidad? ¿En dónde quedó la dignidad? Nada más. Para muchos no existe. Doctor, la última interrogante antes de que venga Carlita. Pero de todo lo que estamos viviendo en este país, hay responsables, yo siempre lo he dicho en este espacio, usted también lo ha dicho, la prensa coprofílica, como usted le dice, porque ha vendido la verdad y ha envenenado a la gente. Por eso es que tenemos esa bronca, ese odio en muchas familias, que algunos están claros de lo que está pasando y otros creen que lo que está haciendo este presidente es lo mejor que le puede pasar al país. ¿Por qué? Porque todos los días siguen mandando esos mensajes a través de los reportajes teledirigidos, como yo les digo, a la sociedad, donde confunden a la gente y creen que todo lo que está haciendo este gobierno es lo mejor que le puede pasar al país y que lo que estaba bien estaba mal. De alguna manera, en el Ecuador se vive una especie de engaño colectivo. Las conversaciones en familia, a ver, la institución en la que más cree el ecuatoriano es en la familia. Eso es una verdad. Las conversaciones en familia deciden mucho el comportamiento político del Ecuador. El ecuatoriano actúa por lo que defiende de su familia, por lo que cuida de los suyos y también en el fondo por cómo piensan los suyos o en beneficio de los suyos. Entonces, la óptica con la que se vive en el Ecuador es la óptica familiar, no la óptica global, no la óptica de país. La óptica de país sería mirar o pensar en función del bien común, el bien colectivo. Esa no es la función de una familia, sino la del bien familiar, la protección de la familia como tal. Aunque últimamente, en la tendencia mundial de la generación idiota como la que vivimos en este tiempo, pues la familia queda un poco eliminada. De eso podríamos hablar en algún rato, pero ¿quién tiene que asumir ese rol de generar esa conciencia que sea social, que sea de nación, de país, de Estado? La prensa. Porque tiene el alcance mayor, porque tiene capacidad de dirigirse a todos, utilizando todos los canales. Mientras que la familia se circunscribe a su círculo, la prensa puede extenderlo a la forma en la que se considere más útil o más conveniente. Pues resulta que ese es un mecanismo muy bien utilizado por la clase gobernante. La prensa, en este caso, a estas alturas, cualquier gobierno utiliza la prensa para difundir lo suyo, ¿ah? No me vendrán a separar que los correístas, que los velasquistas, que los poncistas o que los maguatzistas o los durancistas no utilizaron. Todos utilizaron a la prensa en su momento para sus fines. Vean cómo le tenía controlado a Quito el señor Yamil Maguad con la prensa. Vean cómo les tenía. ¿Ya? Esa misma prensa que hoy le sirve al presidente Noboa. Y se divide entre la prensa rastrera que se inclina reverente suplicándole migajas y la prensa coprofílica a la que se le contrata para que emita acciones miserables que le atacan aún a su propio pueblo, pero que la gente los acepta. A mí personalmente no me preocupa el que la gente defina en favor de tal o cual periodista. Eso es efímero. Ese es un poder muy efímero. Yo he visto en 50 años que hago este ejercicio de trabajo periodístico cómo han caído grandes figuras y cómo se han destrozado, o cómo grandes espacios se han terminado anulando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero también veo que el público es el que mantiene a esos sectores de ese tipo de prensa. Si la prensa coprofílica existe es porque hay un público coprofílico.
Si hay una prensa rastrera es porque tiene un pueblo que se arrastra. Eso es verdad. La prensa es fiel reflejo de una sociedad y alimenta a esa sociedad con sus conceptos rastreros o copropídicos. A la larga así resulta. ¿Por qué? Porque hay público para todo. Doctor, y el gobierno sabe eso, porque el hecho de confrontar de un lado, ¿no? A la gente que está en estos momentos protestando por estas políticas neoliberales y llevar a gente, entre comillas, adepta, porque yo estoy casi segura que tienen que ser pagadas, ¿no? A confrontarse. Entonces, él sabe que el país está dividido y sabe cómo manejar esa confrontación de una u otra manera a su favor. Vuelvo y repito. Este es un proceso mediante el cual al ecuatoriano le tienen sujeto a estrategias de comportamiento. Se llaman estrategias de psicología social para, midiendo el comportamiento de las personas, ir calculando sus pasos. ¿Sí? Es la estrategia del odio, por ejemplo. Pero es implementada por la clase gobernante o la clase pudiente, Carla. Pongamos que la clase pudiente no estuvo en los tiempos de de Correa. Pero lo está ahora con Noboa, pues. Y en tiempos de Correa, todos los reclamos eran para atacar a un gobierno progresista porque todo estaba mal. Ahora, con Noboa, todos los actos son calculados y medidos, así sean impopulares, antipueblo, o que afecten a la comunidad desde la presidencia de la República. No, eso está calculado y medido. Y saben con qué gente se pone. Repito. Y si saben, por ahí y si saben eso, doctor, y son medidos, si saben eso y son medidos, ¿qué le espera al pueblo ecuatoriano? ¿Qué resultados podemos esperar en esa consulta popular, en ese llamado a la Asamblea Constituyente? Ya usted me pone nerviosa, porque me dice Carla, ellos actúan en base a eso, así que no te creas que el pueblo puede reaccionar así de fácil. Desde octubre del 2008, el único objetivo que tiene la clase política desde la derecha, desde la oligarquía, desde los sectores económicamente pudientes, de la clase media, es acabar con la Constitución del 2008. Y no solo que han hecho lo imposible, sino que es una campaña de ir minando, destruyendo, atacando, afectando, odiando a la Constitución del 2008. Hasta que les llegó su momento, ¿no? O sea, ¿cuándo digo que les llegó su momento? Cuando vemos que la prensa refleja ese tipo de acciones y le da insumos a la gente para que ya llegue la Constitución del 2025, ¿será, no? O 2026, porque ya no tiene tiempo de votar en el 25. El 2026 van a aprobar. 26. Luego de 3 votaciones. Ya empezaron. Ve Ecuavisa, vea Teleamazonas y vea TC anoche. ¿Por qué fue mala la Constitución del 2008? ¿Cuántas reformas tuvo? ¿Cómo fue que le aprobaron? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué los 300 años? ¿Por qué Correa? ¿Por qué? Es ya parte de esa campaña. Entonces, en esa campaña están los medios, ya ahora, para destruir ya finalmente a la Constitución del 2008, aprovechando que la gente ni siquiera la leyó. Y listo. Listo, Carla. Ahí terminamos. De eso no va más. Y tan grave es esa circunstancia que el Ecuador es esclavo de su ignorancia. El Ecuador no mide ni calcula consecuencia alguna. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que lo va haciendo, que lo está haciendo. O sea, quien le está dando pensando al ecuatoriano común o desde la clase oligárquica es aquellos que están temporalmente en el poder, pero que van a imponer una constitución que solo les favorecerá a ellos, porque la que actualmente gobierna ¿Y qué viene después no les favorece. Para el pueblo entonces, doctor? ¿Qué va a venir después de conseguir ese objetivo de la oligarquía de este país, como usted dice, que lo vienen forjando, ¿no? Varios años. ¿Qué viene después? Porque
ya no sé, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué narrativa va a poner después el gobierno? ¿Qué van a decir después? ¿Cuál va a ser la mentira después? ¿Cuál va a ser el antagonista después? Si supiera, se lo digo. Si supiera, se lo digo. Pero hay una palabrita que solo una usted ha utilizado que ya mide el futuro. ¿Cuál mentira será la que viene? O sea que todo lo anterior ha sido mentira. De tu futuro me puedes ofrecer maravillas, de tu pasado no me olvido nunca. ¿Han mentido? ¿Mienten? Por lógica, pues Carlita, seguirá mintiendo. Entonces, ¿cuál es la siguiente mentira? Eso, y usted dice bien, ¿cuál es la siguiente mentira con la que le tendrán al país? Amanecer y veremos. Pero esto, lo único que le roba es dignidad a la nación. Dignidad. Y eso no creo que sea justo ni honrado. Nada que sea equivalente a engañarle al otro para obtener un fin particular es visto como bueno, como válido, como correcto. No, no lo es. Y el presidente no actuó correctamente, mintió. Mintió. Y después de mentir, ejecuta acciones para reprimir a los que reclamen por la mentira. Nada más indigno que eso, ¿no? Por supuesto, la represión. Doctor, pero bueno, no ha sido solamente el tema de la eliminación al subsidio del diésel, este nuevo teatro de la Constitución, porque como usted bien lo decía y nos hacía recuerdo, ya lo vienen trabajando, lo vienen maquinando, sino lo que se viene dando en el entorno, como por ejemplo van a posicionar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Godoy. Nos decía la asambleísta Ana Herrera, decía, vamos a tratar el día viernes el tema de la última ley económica urgente que habla de la seguridad social, ¿no? Se viene forjando, ¿no? Nos dejan hablando ahí de eso y por acá se viene forjando eso. Estamos en una encrucijada, porque yo siento que todo esto es tan tramado, tan perfecto, que es como que si no tuviéramos escapatoria alguna. Entonces le pregunto, ¿tenemos escapatoria alguna o ya no? Porque usted nos ha hablado del inconsciente de la gente. Yo me asusto, quizás no sé si esté el 100% consciente, pero de pronto y veo cuando escucho a personas como usted cosas que el resto está ciego y no ve. Quisiera compartir sus miedos, pero no. Carla, yo digo en mi primer libro, en Los golpes del poder al aire, como conclusión, después de ver todo el fracaso que fue Yamil Maguad, porque Yamil Maguad fue apoyado tanto como lo fue Noboa, o como lo fue Lazo, o como lo fue Moreno. Yamil Maguad fue así de apoyado, hasta que vino el periodo bancario. Entonces, ahí me pongo a pensar de que al Ecuador, cuando pareciera que todo está hundido, le sale el espíritu de país corcho. En medio de las tragedias, de la inmundicia, de la miseria, de la traición, flota. País corcho, flota. Alguna solución le surge. Después de años fue para salvarlo del periodo bancario fue correr. Y también la dolarización, aunque ahora sea una especie de dogal. Es igual ahora. Tengo la misma impresión. Yo a momentos me siento viviendo como en los tiempos de Maguad. O sea, Entonces me tiene que quedar la esperanza de que vamos a flotar en algún momento. No, por una razón, y te la va a decir peor todavía. Las condiciones de lo que se dio en el 99 con Maguad eran distintas en términos mundiales a lo que se vive en el momento. La generación que salimos a enfrentar lo de Maguad, me precio, no es la misma que ahora, que no tiene esos arrestos para salir. No sale. Porque en esos 26 años han pasado muchas cosas. Y se ha forjado una generación diferente. Yo le veo a esta generación con preocupación porque le han quitado
El espíritu colectivo, por ejemplo. Se explota mucho lo individual. Tú vives para el mundo de la tribu de Internet, para tu grupo, para tus datos. Tú vives para tu red social. A veces ni siquiera sales de la casa. No puede ser posible que los niños ya no vayan a los parques a jugar Así y que es. tengan su videojuego. O sea, no. Pero esa es la generación que estamos viviendo. No puede ser una generación para quienes, para nosotros, por ejemplo, la lógica de la ley, el respeto a la autoridad y el respeto del Estado, ahora casi no existe. La ley es para los sectores en los cuales se pueda aplicar siempre y cuando sea tu tribu. Existe la ley de la tribu, la ley de la generación propia. Y por eso cada grupo tiene su propia ley. Los delincuentes tienen su propia ley, la mafia tiene su propia ley. Los sectores oligárquicos respetan sus leyes, no las del otro, sus leyes. Y por eso el presidente Noboa quiere explotar un cambio de ley, pero con una ley, ya vamos a ver qué sale, pero que responda a esas condiciones de esa sociedad de ese momento. Si no tienes ni siquiera, cuando se han planteado elementos como este, el valor de lo ético, el valor de lo moral como una forma de comportamiento, al no mentir, en este momento ya no sea una categoría aceptable. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no lo piensa así. O sea, bueno, ya mintió, pues ya, ¿qué puedes hacer? Déjale que miente. Entonces, las condiciones de ese momento no son las mismas actuales. Yo no sé qué tipo de sociedad va a aceptar la nueva generación. No la conozco, no tengo esa capacidad de análisis, pero me temo que será acondicionada a la lógica del comportamiento en Internet, en redes sociales, el comportamiento en la sociedad exclusivamente tribal propia, de agrupación de lo que el estupendo analista político y de la comunicación, que es el señor Manuel Castells, quien es un español que fue secretario de Cultura, hable de el Estado Red. Es probable que la nueva constitución que quiere sacar Noboa sea esa constitución del Estado Red, constitución para grupos, ya no para el colectivo, ya no constitución para los indios, ya no constitución para los mestizos, ya no constitución para los estudiantes o para los, sino para grupos. El grupo oligárquico es uno, el grupo económico es otro, el grupo de la sociedad acomodada es otro, la que se siente con privilegios y derechos es otra, y la gran masa no. Por lo tanto, bien puede salir una constitución que no responda al criterio uniforme de todos, que nos da derechos, ya no. Aun cuando, ojalá esta advertencia sirva de algo, porque yo he visto que la academia se quedó callada y se quedará callada frente a la nueva constitución, me pregunto. Digo, hay un detalle que es muy importante, Carla. Los derechos que están en la Constitución del 2008 son inalienables y no pueden ser anulados. Por el contrario, los derechos son progresivos. Por lo tanto, en la nueva Constitución tienen que aumentar, beneficiar más. Pero como eso no les gusta, entonces estoy más seguro que no importará y tampoco a la gente le importará. Total. ¿Y quiénes serán los eruditos de la creación de la nueva Constitución? Me pregunto yo, doctor, ¿no? Tengo yo esa duda, esa inquietud. ¿Quiénes serán esos eruditos? Así como a la Constitución del 2008 hubo como agrupar pensantes de distintos sectores que representaban a la sociedad, lo de Montecristi fue una prueba, así nos pondrán a elegir a pensadores del sector oligárquico propio. Estén seguros de eso. Si es que ganan, ganan con su gente. Y si es que ven el peligro de perder, entonces harán fraude. Y con el actual Tribunal Electoral, bastante probable. Bastante probable. Entonces, esos son los que redactarán la Constitución. Los de ellos. Pero ellos los pondrán. Y los pondrán para que el pueblo los elija. Y entonces, a lo mejor el país, si quiere eso, no. A ver,
Pongámonos ya también en el otro plano, ¿no? La gente de manera consciente elige a sus representantes desde los sectores oligárquicos de derecha, la más plutocrática, a la que representa el Grupo Novoa, impuestos desde el Grupo Novoa como sus representantes. Y entonces la gente los elige y dice, sí, yo estoy con ellos. Y si no ganan, fraude. Y si no ganan, fraude. Es lo que va a pasar. ¿Qué podemos esperar del movimiento indígena ahora, doctor? Frente a todo lo que se viene, porque lo tengo claro, usted lo tiene claro, nos lo deja mucho más claro. Y yo creo que ellos sí lo saben, doctor. Que yo eso de que si, como dijo, si hubiéramos sabido, decía la señora Tibán, ¿no? Si hubiéramos sabido que el presidente iba a eliminar el subsidio al diésel, jamás hubiésemos votado. Eso es mentira. Eso ni ella se lo cree. Ni ella se lo cree. Ella lo sabe muy bien. Hace buen tiempo atrás conocí mucho del sector indígena. Tuve una buena cercanía. Por el lado de la iglesia y por el lado del periodismo, que en muchas ocasiones me mostró una buena faceta de comprometido. Y entonces ahí entendí el concepto de la diversidad. Los indígenas obedecen a un concepto plurinacional, multicultural, pluriétnico. Pluriétnico. Esas palabras están en la Constitución de la República casi. Plurinacional, multicultural, pluriétnico. El Ecuador para ellos no es un país. Son distintas nacionalidades alrededor de un proceso de reconstitución del proyecto indígena. ¿Qué no han hecho los sectores políticos por captar el movimiento indígena? ¿Qué no han hecho? Especialmente los sectores de la izquierda, al ver a los indígenas tan explotados, tan sobajados, tan sometidos. Siempre buscaron su reivindicación, pero también para utilizarlos. El fundador del Partido Socialista, o uno de los fundadores, el coronel Lazo, Juan Manuel Lazo, para las concentraciones del Partido Socialista en sus primeros años, cargaba a los indios en los camiones y los llevaba para que formen parte de las concentraciones. Ni siquiera sabían que estaban con el Partido Socialista. Pero esa era la forma de tratar de utilizarlos. Hasta que los indígenas reconstituyeron su lógica. Y ese concepto del Pachacutic es su propio concepto. Su propio estado plurinacional, porque son distintas nacionalidades, porque tienen distintas culturas y son distintas etnias. El movimiento indígena es otra cosa frente al Ecuador. Difícilmente se le entiende. No lo han logrado entender. Yo creo que en este momento la sociedad blanco-mestiza en el Ecuador no entiende al movimiento indígena. No lo entiende. ¿Se beneficia de las movilizaciones de los indígenas? Sí. Yo recuerdo cuando Blanca Chancoso encabezó la movilización en 1999 para que Maguad tenga que bajar el gas de 25.000 sucres a los 5.000 que costaba. Y lo logró. Y sentados en el parque El Arbolito con la Blanca Chancoso, recuerdo que me daba una visión de lo que ellos creían del país. A la larga ellos siguen peleando por su lógica. En este momento sí, lo del diésel les afecta, sí, sí les afecta. Y han salido, pero ahí es cuando se refleja esa plurinacionalidad, esa multiculturalidad. Los amazónicos piensan distintos a los de la Sierra Central. Y los sectores campesinos de la costa no tienen ninguna ligazón. Y las comunidades del sur del país, los araguros, por ejemplo, ¿están con el movimiento? No se sabe. Los otavalos, los cayambis, o los de la Sierra Central, los alasacas, ¿están? No sé si están. Se movilizan porque sus dirigentes los plantean, les proponen. Si hay algo que aceptar es que el movimiento indígena se ha logrado ser horizontal
en muchas ocasiones. Las decisiones se toman en comunidad. Y eso, por ejemplo, me da la impresión de que eso es lo que le movió a Marlon Vargas, porque las decisiones en la CONAIE no se toman por él. Por horizontalidad, es decir, son de decisiones horizontales entre la dirigencia, el consejo de gobierno, la comunidad de base, son formas de actuar. Entonces, ¿el país entiende eso? No, no entiende. Los sectores indígenas, el movimiento indígena tiene su propio plan, su propio proyecto político, su forma de gobierno, últimamente tienen sus comunidades distintas al Estado ecuatoriano y hasta la Guardia Indígena. Ojo, hasta la Guardia Indígena, pasando porque tienen su justicia indígena. Su justicia indígena. Ok. Y frente a eso, doctor, en este momento tan coyuntural que vivimos, ¿cuál será la posición o se mantendrá la posición de la CONAIE? Porque por un lado tenemos a un presidente que dice no dar marcha atrás y también tenemos expresiones, ¿no?, del presidente de la CONAIE manifestando que no va a dar marcha atrás. ¿En algún momento cree usted que se va a llegar al diálogo? ¿Va a haber otra vez esas famosas mesas de diálogo que al fin de cuentas pues nunca se vieron resultados? Le pregunto porque bueno, tampoco podemos decir que nos vamos a mantener así todo el tiempo. Va a llegar un punto crítico. ¿Cuál sería ese punto crítico? Hace pocos momentos oí en Radio Pichincha las expresiones de una dirigente indígena desde Peguche. Ella fue candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Popular Democrático, la Unidad Popular. Ella decía muy frontalmente, no hay necesidad de diálogo, nosotros le estamos pidiendo diálogo al señor no queremos dialogar con él. Baje el precio del combustible, se acabó, ahí se termina todo. Entonces, ninguno de los dos quiere dialogar. ¿Para qué estamos confiados en que vaya a haber un diálogo? El diálogo a fin de cuentas es una especie de farsa o de pantomima, parecida a lo que se dio, ¿se acuerda, Carlita, cuando se dio el diálogo entre la CONAIE y Lenín Moreno? Cuando le dijo que los ministros eran vagos y el ISA reclamaba por la gasolina del tractor. Entonces... Eso no se, el tractorcito no se puede olvidar, pues no. Claro, el diálogo es eso. Tendríamos un presidente muerto si hay diálogo. Él dijo que no va a retroceder. Prefiere morir. Y Marlon Vargas también dice lo mismo, ¿no? Que machazos están, pues no. O sea, claro, pues... Se me parece a Gutiérrez. Ni un paso atrás. O si no, o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Qué afán de morirse que tiene. Lo que tendría que hacer es vivir, y dejen vivir, por Dios, no queremos aquí que se muera nadie. Eso decía Alvarito, lo que queremos es... Hay que decirle exacto, que nos deje vivir a los ecuatorianos. Claro, o sea, debería hacerle caso a su padre, ¿no? O sea, por favor, debería hacerle caso a su papá. Vean, ese tipo de actitudes son las que realmente a uno le sorprenden, le extrañan y a veces le mueven a la risa, ¿no? Yo me muero aquí. Bueno, ojalá no, esto tampoco va a cumplir, así es que no se va a morir, así es que otra promesa incumplida va a ser la del señor Novoa. En el fondo, Jaime, es esa especie de Júpiter tonante que cada uno asume para defender lo suyo. Veamos, ahí sí, a ver, hagamos perspectiva esta semana por lo menos. ¿Cómo puede fortalecerse el movimiento indígena que está movilizado en este momento en paro? Solo si es que surge un proceso de conciencia colectiva en la sociedad blanco-mestiza y se suma al movimiento indígena en este momento de paro. ¿Que eso no puede pasar? Bueno, ya pasó en Cuenca, ¿no? Hace una semana en Cuenca nos dio una lección de cuán fácil es unirse en torno a un objetivo común y lograr una muestra imponente de movilización social. Es decir, unirse no es imposible.
Si la comunidad blanco-mestiza reacciona frente a la comunidad indígena y se une, ese puede ser un movimiento social muy fuerte que le puede obligar a retroceder al gobierno. No creo que el objetivo sea tumbarle al gobierno, sino obligarle a que retroceda frente al tema frente al tema del diésel. Ya. Si el objetivo común es ese y la sociedad se siente afectada y sale, a veces no es necesario salir a manifestación, con que hay una paralización de las ciudades en forma radical, bien puede obligar al gobierno a retroceder. La no violencia activa de Gandhi muchas veces resulta muy efectiva. Pero por el contrario, el gobierno, fortalecido o embravecido como está este momento, llevándose de la Tacunga a Otavalo y volviendo de nuevo a la Tacunga y controlando el territorio, en cambio lo que puede pasar es que agudice la represión. Y agudizar la represión implica muertos. Y de cada muerto que salga de este tipo de procesos de represión, el culpable es el gobierno de Daniel Noboa, el culpable es el presidente Noboa. Políticamente hablando y hasta legalmente responsable. Puede ser que la fuerza pública en un momento determinado también se resista a reprimir. Y la fuerza militar también. ¿Y ellos qué? ¿Se van a volver en contra del gobierno que les da las órdenes? No lo creo. Yo no veo ningún grado de conciencia ni entre militares ni entre policías. A pesar de que sus familias están siendo severamente afectadas por lo que nos está pasando, pero ellos, por el empleo, por el trabajo, por el ingreso, están obligados a obedecer, aunque sea disparen y maten a su pueblo. Entonces esos dos extremos pueden ocurrir en el país. Pero que en el camino se muera uno de los dos dirigentes, no. Eso ni los dos no va a pasar. Así es que confiemos más bien en la acción popular o en la acción del gobierno. Pero diálogo no hay y uno de los dos sale triunfante. Uno de los dos sale triunfante. No hay intermedios ni puntos grises ahí. No. Uno de los dos sale triunfante. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para este análisis. Muchísimas gracias, doctor Francisco Herrera. No, gracias a usted, Jaime, ya sabe, como siempre, es muy, muy grato compartir con usted, así sean momentos difíciles. Y permitirme que le exprese a mi país los puntos de vista que yo tengo, que frecuentemente suelen ser diferentes. Como siempre, después de agradecerle a Carlita y a usted, les pido el permiso adecuado para retransmitir en Ecuador Inmediato esta entrevista con el fin de que también se publique y se expanda este conocimiento. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Carlita. Bendiciones. Un abrazo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, conversando con nosotros en esta mañana, analizando la situación del país, la situación difícil que vive el Ecuador. Qué terrible, ¿no? Todo lo que está pasando en el Ecuador, que cada día la situación sigue más compleja, más complicada. No pensemos que la situación está bien en el Ecuador, la situación está crítica. La temperatura política, como suelo decir, está muy elevada. De parte del gobierno no hay ningún indicio de diálogo. Vemos que el presidente ayer en su intervención dijo que prefiere morir antes que retroceder. Eso demuestra que la cosa se va a poner cada día peor, ¿no? Ojalá alguien lo haga esa entender. Posición arrogante. Una posición arrogante del presidente de la República que no quiere llegar a ningún diálogo. Obviamente, no, también tenemos que ponernos en la otra vereda, y es que no puede haber diálogo. La exigencia es única, que como lo decía el doctor Francisco Herrera Arauz, aquí es claro, tiene que bajar, tiene que derogar ese decreto. Y ese es el diálogo. Para abrir el diálogo tiene que de un plumazo eliminar el decreto. Y sabe que es que nos preguntamos, Jaime, ¿no? ¿Qué tan difícil son 13 puntos que le había puesto la CONAIE en primera instancia? De esos 13 puntos, con que cumpla uno en estos momentos, que es obviamente derogar ese decreto, yo creo que se pueden sentar a la mesa, porque hay que reclamarle muchas cosas a este gobierno, no solamente el tema del diésel. Porque sentarse, no Carla, sentarse a la mesa sin
haber derogado ese decreto, que es el que estalló con todas las protestas, difícilmente. No creo que van a dialogar porque ya sabemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué vamos a dialogar? ¿Qué vamos a dialogar, Jaime? Si me dijiste que me elevabas el IVA para la seguridad y me siguen matando, ya no es una muerte violenta, ya son masacres. A ver, yo pregunto entonces ahí, ¿qué podemos dialogar? No podemos dialogar nada cuando, empezando por ahí, no me has cumplido. Cuando no hay medicina en los hospitales, cuando no hay inversión, cuando no hay trabajo, cuando no hay no tenemos nada que dialogar. Ahora, si quieres sentarte a dialogar, ok, entonces, deroga el decreto de la eliminación del subsidio a diésel y sentémonos a dialogar para que me expliques cómo vas a hacer para solucionar los problemas de este país. Pero es algo difícil porque ni siquiera el gobierno tiene claro cómo hacer las cosas en este país. No lo tiene claro. Lo que sí tiene claro es cómo hacer que este país siga sumido en la miseria, en la pobreza. Y eso lo tiene claro porque tiene una clara receta del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Receta propia de gobierno no tiene. No hay. Todos fueron unas propuestas demagógicas de campaña. Y aquí yo sí quiero decir algo, Jaime, porque hay un sinnúmero de comentarios. No es que nosotros incitamos a un paro, ni se incita a desestabilizar el gobierno. Lo que nosotros decimos es, hey, hagamos valer nuestros derechos. Parémonos fuertes, firmes. Totalmente de acuerdo, Carlita.